Los residentes de un edificio de 5 plantas en Drohobych llamaron a la policía debido a un fuerte olor desagradable que provenía de un apartamento en el primer piso. El olor apareció de repente y se intensificaba cada día. Al principio, los vecinos atribuyeron los extraños olores a problemas domésticos, pero cuando se hizo imposible estar en el rellano de la escalera, comenzaron a preocuparse y contactaron a la policía. Los agentes de policía llegaron rápidamente, pero la puerta estaba cerrada con llave. Nadie respondió a los golpes. Sin la autorización del fiscal, los policías no tenían derecho a forzar la entrada al apartamento. La espera de la autorización formal se prolongó durante 3 días. Durante ese tiempo, el olor se volvió insoportable y los residentes evitaban incluso acercarse al portal. Tan pronto como obtuvieron el permiso, los agentes forzaron la puerta de inmediato. Dentro del apartamento reinaba una completa insalubridad. Montañas de basura, suciedad y hordas de insectos. El olor se sentía con especial intensidad desde la dirección del baño. Pero la atención de los policías fue atraída primero por la dueña del apartamento, Marina Kostrova. Estaba sentada a la mesa y miraba tranquilamente su teléfono, ignorando por completo lo que sucedía. A la pregunta de por qué no abría la puerta, Marina respondió con calma que ahora finalmente habían dejado de llorar. Tras estas palabras, los policías decidieron inmediatamente revisar el baño. Al abrir la puerta, los agentes confirmaron a qué se refería la dueña. El hallazgo hecho en ese momento se convirtió en el punto de partida de una gran investigación, de la que pronto hablaría toda la ciudad. Los documentos de Marina Kostrova, que la policía examinó después de entrar en el apartamento, parecían completamente normales a primera vista. En 2020 se mudó a Drohobych desde un pequeño pueblo cerca de Lviv. En ese momento, Marina tenía 28 años. Con ella se mudaron 2 menores, Sofía, que entonces tenía 5 años, y Denis, de 3. En los documentos presentados a las autoridades locales, todo era estándar y estaba en orden. Certificados de registro, copias de pasaportes, certificado de antecedentes penales limpios. Ni una sola anotación especial, nada sospechoso. Una familia común, como cientos en una ciudad pequeña. Marina encontró trabajo rápidamente. Consiguió un puesto a tiempo parcial como bibliotecaria en la biblioteca de la ciudad. Sus colegas la describían como una persona tranquila y reservada. Cumplía con todas sus obligaciones, llegaba y se iba a tiempo, pero nunca intentó establecer una relación cercana con nadie. Respondía a cualquier pregunta de forma breve y no participaba en conversaciones personales. Esto parecía extraño, pero no causaba alarma. Marina alquiló un apartamento en un típico edificio antiguo tipo Khrushchevka, en el primer piso. Un pequeño apartamento de una habitación sin reformar, con fontanería vieja y ventanas antiguas. Los vecinos vieron que se mudó con pocas cosas, de forma rápida y silenciosa. Siempre pagaba el alquiler a tiempo. La propietaria del apartamento no tenía ninguna queja. Al principio, los residentes apenas prestaron atención a la nueva vecina. Marina rara vez entablaba conversación, terminaba rápidamente las interacciones y evitaba encuentros en el patio o en la tienda. Solía aparecer en el patio principalmente tarde en la noche. Sofía y Denis parecían tranquilos, casi invisibles. Ninguno de los vecinos podía recordar ocasiones en las que Marina les permitiera jugar mucho tiempo en la calle o socializar con alguien en el patio. Esto causaba una ligera sorpresa, pero a nadie le pareció motivo para intervenir. Pero había un detalle que desde el principio pareció extraño. En todos los documentos oficiales, en la casilla Padre, siempre había un guión. Ni apellido, ni nombre, ni información sobre su paradero. Tampoco había en los documentos ninguna información sobre parientes o amigos cercanos.
Era como si Marina intentara borrar de su biografía cualquier rastro del pasado. Con el tiempo, su carácter reservado se hizo evidente incluso para los vecinos. Evitaba las conversaciones, no participaba en la vida del edificio y nunca compartía información personal. Si alguien intentaba hablar con ella en la escalera, Marina simplemente pasaba de largo. Así, poco a poco, se convirtió en una invisible a la que dejaron de prestar atención. Parecía ser su elección personal, y la gente no se preguntaba por qué una mujer joven con 2 menores se aislaba tan cuidadosamente de los demás. En ese momento, nadie podía imaginar que esa reserva y los extraños vacíos en sus documentos serían las primeras señales de alarma que más tarde se volverían cruciales para la investigación. Fueron precisamente estos detalles los que en el futuro revelarían la terrible verdad sobre la vida detrás de la puerta del apartamento del primer piso. Aproximadamente un año después de la mudanza de Marina, los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas. Al principio, nadie prestó mucha atención a los sonidos raros e indefinidos que a veces provenían de su apartamento. La gente los atribuía a la vejez del edificio y al mal aislamiento acústico. Pero gradualmente, los sonidos comenzaron a repetirse regularmente y a sonar cada vez más alarmantes. A veces, los vecinos oían claramente un llanto ahogado que los inquietaba. Un poco más tarde, a esto se sumaron golpes sordos, como si un mueble pesado cayera en el apartamento o alguien cerrara una puerta de golpe. Los vecinos comenzaron a discutir estos ruidos entre ellos con más frecuencia, pero al principio nadie se atrevía a actuar. Esperaban que fueran problemas temporales o disputas familiares comunes. Sin embargo, los sonidos no cesaron. Al contrario, con el tiempo se hicieron más fuertes y frecuentes. Algunos residentes incluso intentaron llamar a la puerta de Marina para preguntar si todo estaba bien, pero ella simplemente no abría ni reaccionaba de ninguna manera. A finales de marzo de 2023, la ansiedad de los residentes alcanzó su punto máximo, y el 25 de marzo presentaron una queja oficial a los servicios sociales solicitando que se inspeccionara el apartamento. La primera inspección se realizó el 28 de marzo. A Marina, de acuerdo con el reglamento del servicio, se le notificó con antelación la visita de los inspectores. Cuando los inspectores llamaron a la puerta, ella los dejó pasar con calma y sin hacer preguntas. Dentro, los inspectores vieron un apartamento completamente normal. Habitaciones limpias, cosas ordenadas, productos frescos en la cocina. Sofía y Denis estaban sentados tranquilamente a su lado, con ropa limpia, en silencio y sin moverse. La inspección no reveló nada sospechoso. Los inspectores redactaron un informe con la conclusión «condiciones de vida satisfactorias» y cerraron la queja. Después de esa inspección, hubo un breve período de calma. La gente creyó que quizás había exagerado la situación y que los ruidos eran algo insignificante. Sin embargo, para el verano la situación empeoró nuevamente. Ya en julio de 2023, los residentes comenzaron a quejarse de nuevo de los mismos sonidos alarmantes. El llanto y los golpes extraños se escuchaban incluso durante el día, y por la noche eran constantes. La gente volvió a ponerse nerviosa, discutiendo que la situación no parecía normal y que era hora de hacer algo. El 15 de agosto de 2023, los residentes presentaron una segunda queja a los servicios sociales, indicando que la situación había empeorado considerablemente. Esta vez, los empleados del servicio decidieron hacer una inspección sorpresa para tomar a la propietaria desprevenida. Pero el azar interfirió en los planes de los inspectores. 2 días antes de la inspección, Marina escuchó por casualidad una conversación de las vecinas en la entrada sobre la presentación de una segunda queja y una posible visita de inspección.
Por lo tanto, cuando los inspectores llamaron inesperadamente a la puerta la noche del 18 de agosto de 2023, Marina estaba preparada. De nuevo recibió a los inspectores con total calma y confianza. El apartamento se veía impecable, como si Marina hubiera estado esperando la visita. Había productos frescos en la cocina, todos los muebles y objetos estaban cuidadosamente colocados y las habitaciones estaban limpias y frescas. Sofía y Denis, como la vez anterior, estaban sentados en silencio, tranquilos, sin mostrar ningún signo de inquietud. Marina respondía con calma a las preguntas de los inspectores, se mostraba convincente y natural. Los inspectores examinaron el apartamento detenidamente. Abrieron armarios, revisaron el baño y la cocina, pero nuevamente no encontraron nada sospechoso. Formalmente, no había razones para dudar del bienestar de la familia, y el caso se cerró de nuevo. Solo más tarde, cuando la tragedia ya había ocurrido, los investigadores descubrieron cuán meticulosamente se preparaba Marina para las inspecciones. Cada vez, antes de una visita de inspección, pedía productos frescos por adelantado, limpiaba a fondo el apartamento y ventilaba la habitación. Marina instruía a Sofía y Denis de antemano sobre cómo comportarse frente a extraños, sentarse en silencio, no hablar, no llamar la atención. Y en ambas ocasiones su plan funcionó a la perfección. Después de la segunda inspección, los vecinos se calmaron por completo y decidieron que se habían alarmado en vano. Los servicios sociales no encontraron ninguna infracción, y los residentes dejaron de prestar atención a las rarezas que provenían del apartamento de Marina. Todos se convencieron de que habían exagerado el peligro y se habían preocupado sin motivo. Desde fuera, la situación parecía completamente normal. Pero detrás de la puerta del primer apartamento, en ese momento, ya comenzaban los eventos que pronto se convertirían en una de las investigaciones más graves e impactantes de la ciudad. En agosto de 2024, la policía obtuvo una orden para entrar en el apartamento de Marina Kostrova. Para entonces, los vecinos llevaban una semana quejándose de un olor penetrante y asfixiante que provenía de su apartamento en el primer piso. No se podía posponer más, y el equipo operativo se puso en acción. Cuando los policías llegaron al lugar, esperaban encontrarse con una escena difícil, pero la realidad resultó ser mucho peor de lo que esperaban. Abrieron la puerta con un solo movimiento preciso. Inmediatamente después, un aire denso y pesado salió del apartamento, haciendo que los policías retrocedieran por un momento. El olor era tan fuerte que los agentes se pusieron mascarillas de inmediato antes de entrar. Cada segundo de lo que sucedía se grababa en cámaras para el acta. Una vez dentro, los agentes se encontraron con una completa insalubridad y desorden. El suelo estaba cubierto de manchas secas de origen desconocido. Cucarachas corrían por las paredes, y junto a la entrada del baño había bolsas de basura que desprendían un fuerte olor a podrido. Las paredes del apartamento estaban cubiertas de suciedad y manchas de humedad. Era difícil conciliar lo que veían con los informes de los servicios sociales, donde las condiciones de vida se describían como satisfactorias. En la cocina, en el epicentro de este caos, estaba sentada tranquilamente en la mesa la propia dueña, Marina Kostrova. La mujer parecía completamente ausente, continuando con calma mirando la pantalla de su teléfono inteligente. Ante la llegada de la policía, no reaccionó de ninguna manera y ni siquiera levantó la cabeza. Su comportamiento desconcertó a los agentes, que esperaban al menos alguna reacción a su presencia. Los policías comenzaron la inspección y documentaron detalladamente el estado del apartamento. Fotografiaron la basura, la ropa sucia, los platos y los insectos.
Prestaron especial atención a lo antinatural que parecía, en esas condiciones, el teléfono inteligente funcionando y completamente cargado en las manos de Marina. Este extraño contraste se registró de inmediato en el acta como un detalle significativo. La fuente principal del olor no estaba en la cocina ni en la sala de estar. Los agentes determinaron de inmediato que provenía del baño, situado justo enfrente de la puerta de entrada junto al pasillo. Al acercarse, los agentes descubrieron que la puerta del baño estaba firmemente cerrada y asegurada desde fuera con un gancho de metal. El pomo de la puerta estaba cubierto por una capa pegajosa de suciedad y por el suelo, en la parte inferior, se arrastraban insectos. Las rendijas alrededor de la puerta estaban húmedas y oscuras, lo que indicaba claramente que algo grave se ocultaba detrás de ella. El investigador documentó cuidadosamente la posición de la cerradura y el pomo de la puerta. Luego, hizo una seña a uno de los agentes para que abriera la puerta. Cuando quitaron el gancho, Marina levantó por primera vez la vista de su teléfono y miró tranquilamente hacia el baño. Pronunció unas pocas palabras, de las cuales los agentes entendieron que detrás de la puerta cerrada se encontraba precisamente lo que había sido la causa de la llamada a la policía y de las quejas de los vecinos sobre llantos y ruidos extraños. La puerta se abrió sin esfuerzo. Del baño salió de inmediato una corriente de aire aún más fuerte, intensificada por el olor a descomposición, que hizo que los agentes se cubrieran instintivamente el rostro. Sin embargo, su profesionalismo les permitió mantener la calma y continuar con su trabajo. Lo que los agentes vieron detrás de la puerta confirmó sus peores temores. Este hallazgo se convirtió instantáneamente en una prueba clave y le dio al caso una dimensión completamente diferente. En ese momento, quedó claro que la llamada de los vecinos por un olor desagradable se había convertido en una investigación de suma gravedad, que más tarde sería reconocida como una de las más complejas y difíciles en la carrera de todos los agentes que participaron en la inspección del apartamento de Marina Kostrova. Tan pronto como los agentes de policía entraron en el baño y vieron la terrible escena en la vieja bañera de hierro fundido, su atención se centró de nuevo en Marina Kostrova. Ella mostraba una total indiferencia ante lo que sucedía, lo cual no se debía a un shock común, sino a su desapego emocional general. Parecía completamente inmersa en su propia realidad interna y no mostraba ninguna de las reacciones humanas típicas como miedo, ansiedad o intentos de ocultar la situación. De todo lo que se reveló ante los ojos de la policía, fue su comportamiento lo que pareció especialmente antinatural. La calma y la indiferencia de la mujer no solo parecían extrañas, sino que se convirtieron en la primera señal de que el caso era mucho más complejo y sombrío de lo que parecía al principio. En el momento en que se descubrieron los restos de Sofía y Denis, Marina seguía sentada tranquilamente en la mesa de la cocina. A pesar del ruido, el movimiento de los agentes y la luz de las linternas, no hizo ni un solo movimiento para mirar o reaccionar de alguna manera a lo que estaba sucediendo. En sus manos todavía tenía el teléfono con la pantalla encendida. Continuaba desplazándose lentamente por algo, como si el mundo a su alrededor fuera absolutamente normal y la visita de la policía un evento insignificante. Los agentes de policía se acercaron a ella y le informaron de su detención. Marina, sin ninguna emoción, se levantó, dejó lentamente el teléfono sobre la mesa y sin oponer resistencia permitió que le pusieran las esposas. De ella no salió ni una sola palabra de objeción o intento de explicar la situación. Los agentes rara vez habían visto un comportamiento así. Por lo general, los sospechosos intentan justificarse, entablan una conversación, hacen preguntas, pero esta vez se encontraron con un silencio y una indiferencia totales.
Los investigadores registraron inmediatamente un hecho importante. En el momento del descubrimiento de los restos y la posterior detención, Marina era la única persona adulta en el apartamento. La puerta de entrada estaba cerrada desde adentro, las ventanas cerradas y no se encontraron signos de entrada forzada. Por lo tanto, ella se convirtió de inmediato en la única y principal sospechosa del caso. Cuando los agentes intentaron obtener las primeras explicaciones de Marina en el lugar, sus respuestas fueron breves y sin emociones. No negó los hechos evidentes, no ofreció suposiciones ni intentó culpar a nadie más. Lo único que los agentes lograron escuchar fue la tranquila constatación de que Sofía y Denis ya no estaban vivos. Marina ni siquiera intentó explicar las circunstancias de lo sucedido o las razones por las que ocurrió. El comportamiento de la sospechosa fue documentado meticulosamente por los investigadores. La falta de resistencia, la total calma, el cuidado con sus pertenencias, todo esto fue detallado en el acta. Los agentes notaron incluso pequeños detalles, como la pulcritud con la que dejó su teléfono inteligente antes de que le pusieran las esposas. Parecía que la tecnología y sus objetos personales le interesaban mucho más que la horrible escena que se desarrollaba a solo unos metros de distancia. Muy pronto quedó claro que el caso sería considerablemente más complejo de lo que les pareció a los agentes en los primeros minutos. La sospechosa no estaba en shock ni confundida. Por el contrario, parecía completamente consciente y en control de sus acciones. Marina entendía claramente la situación, pero su absoluta indiferencia indicaba que había decidido de antemano no resistirse y no dar ninguna explicación. En el acta se señaló específicamente la ausencia de signos de lucha, intentos de fuga o de ocultar pruebas. La mujer actuaba como si hubiera estado preparada desde hace mucho tiempo para la llegada de la policía y su detención. Esto hacía que su comportamiento fuera especialmente alarmante y requería una mayor investigación. Así, el caso, que comenzó con una llamada rutinaria por las quejas de los vecinos, adquirió un carácter extremadamente grave y complicado en los primeros minutos de la investigación. Los investigadores no solo tenían que reunir pruebas y evidencias, sino también averiguar las causas y los motivos del comportamiento de la mujer, que permaneció sentada tranquilamente en el apartamento junto a Sofía y Denis después de que la situación se saliera de control. Cuando los criminalistas llegaron al lugar, los agentes de policía les cedieron el paso en silencio, dejando claro que la inspección posterior era tarea de los expertos. En el apartamento reinaba un silencio absoluto, y el aire era tan pesado y viciado que incluso los especialistas experimentados tuvieron que detenerse unos segundos antes de entrar. Los expertos comenzaron la inspección por el baño, ya que allí se encontraba el epicentro de todo lo que había sucedido en ese apartamento. Lo primero que se constató fue que la puerta del baño estaba cerrada desde fuera con un gancho de metal y no había signos de intentos de forzarla o abrirla. La superficie de la puerta y el pomo estaban cubiertos por una capa de suciedad pegajosa, y por el suelo se movían insectos, lo que indicaba claramente una prolongada falta de limpieza. Dentro del baño, el ambiente era sofocante, caluroso, y el olor tan penetrante que los agentes tuvieron que trabajar con mascarillas. En el acta de inspección anotaron detalladamente: una vieja bañera de hierro fundido, vacía y sin signos de uso reciente de agua. Cerca, en el suelo, se registraron una botella de agua vacía y un trozo de pan que con el tiempo se había convertido en piedra. En la propia bañera, cubiertos por una toalla fina y húmeda, se encontraban Sofía y Denis. Los expertos determinaron de inmediato que su estado indicaba que llevaban allí al menos una semana. El ambiente húmedo y cálido del baño había acelerado significativamente los procesos de descomposición.
Esto fue anotado detalladamente en el informe como una confirmación adicional de los plazos del suceso. El criminalista que trabajaba en el lugar, Andrei Gnatiuk, quien a lo largo de su carrera se había enfrentado a los casos más graves, mencionaría más tarde en su informe que ese día le temblaron las manos por primera vez en muchos años. Subrayó que la razón no era la escena en sí, sino el orden silencioso y aterrador con el que todo había ocurrido. Esa indiferencia, calma y falta de intentos de ocultar lo sucedido le causaron una ansiedad mayor que cualquier otro incidente que hubiera visto antes. Los especialistas trabajaron durante unas 2 horas, registrando cada detalle. En el acta se señaló específicamente la total ausencia de signos de lucha, huellas dactilares ajenas o cualquier indicio de la presencia de otras personas en el apartamento. Todo apuntaba únicamente a Marina y a los 2 menores. La puerta, cerrada desde fuera, y la posición del gancho, intacto y sin haber sido tocado por nadie, también confirmaban que Marina fue la última persona que tuvo acceso a esa habitación. Cuando la inspección preliminar concluyó, los criminalistas abandonaron el lugar casi en completo silencio. Gnatiuk se quitó los guantes en silencio y solo informó brevemente a sus colegas que ningún acta podría transmitir plenamente la sensación de impotencia y horror que surgió en los primeros segundos de la inspección. En la conclusión preliminar, los expertos confirmaron: todo sucedió hace aproximadamente una semana. Esto no fue solo una conclusión, sino el punto de partida de la siguiente y más profunda etapa de la investigación. Ahora, la investigación debía averiguar qué eventos precedieron a la tragedia, durante cuánto tiempo Marina planeó lo sucedido y por qué no hizo ningún intento de cambiar o detener la situación, permaneciendo cerca todo ese tiempo. Después de que los criminalistas anunciaran los resultados de la inspección, a todos los miembros del equipo de investigación les surgió una pregunta natural: ¿cómo pudo Marina pasar una semana entera en el apartamento después de lo que ocurrió en el baño? Incluso los investigadores más experimentados tenían dificultades para imaginar tal escena. Continuar llevando una vida normal en un lugar donde, muy cerca, se encontraban sus seres queridos, ya sin signos de vida. Para entender lo que estaba sucediendo, la investigación comenzó a reconstruir detalladamente los eventos de esa semana. Se solicitaron los datos de sus llamadas telefónicas, correspondencia y toda la información sobre su actividad en Internet al operador de telefonía móvil. Los materiales obtenidos sorprendieron incluso a los agentes con gran experiencia en investigaciones. Marina pasaba casi todo su tiempo libre en casa, a excepción de breves salidas a la biblioteca, donde trabajaba a tiempo parcial. Según los datos de facturación, pasaba la mayor parte del día en el apartamento. Solo salía ocasionalmente por cortos periodos, ya sea para ir al trabajo o para recibir una entrega de comida de un repartidor. Los pedidos de comida eran diarios: sushi, pizza, ensaladas, sopas. Los repartidores del servicio de entrega, con quienes los investigadores hablaron más tarde, confirmaron que la mujer se comportaba de manera completamente normal, sin llamar su atención. La puerta del apartamento se abría lo justo para recoger el paquete, y las conversaciones eran breves y neutrales, sin ningún indicio de preocupación o nerviosismo. Más extraña y alarmante resultó ser la actividad de la mujer en Internet. Según los datos de su teléfono inteligente y del operador móvil, se descubrió que Marina pasaba prácticamente todo su tiempo libre en la aplicación TikTok. Veía videos cortos, daba me gusta y guardaba las publicaciones que más le gustaban. El tiempo promedio que pasaba en la aplicación era de 8 a 9 horas diarias. Entre los materiales vistos había videos de humor simples, recetas de cocina, reseñas de cosméticos y ropa. La investigación destacó que durante esa semana,
La mujer nunca recurrió a los motores de búsqueda con consultas relacionadas con medicina, ayuda psicológica o formas de ocultar pruebas. Durante todo este tiempo, Marina también realizó pequeñas compras en línea, cosméticos, artículos para el hogar y ropa. Según los datos de los sistemas de pago, incluso llegó a renovar su suscripción a un servicio de música. Todas sus acciones eran como si estuviera en una situación doméstica normal, y nada alarmante o extraordinario estuviera sucediendo. Los investigadores señalaron especialmente que su actividad en Internet se registraba incluso de noche, a menudo hasta las 3 o 4 de la madrugada. Así, Marina pasaba las noches en el mismo apartamento, a una distancia de apenas 2 metros del baño donde se encontraron a Sofía y Denis. Al comparar todos estos hechos, el comportamiento de Marina parecía completamente inexplicable desde el punto de vista de una persona normal. La mujer no solo no mostraba signos de estrés o ansiedad, sino que ni siquiera intentaba cambiar la situación. No hubo intentos de abandonar el apartamento por mucho tiempo, de contactar a alguien, de pedir ayuda o de reaccionar mínimamente a lo que estaba sucediendo. Por el contrario, parecía que se había aislado conscientemente de la realidad, sumergiéndose por completo en el mundo virtual y en las acciones domésticas rutinarias. Sus acciones a lo largo de toda la semana indicaban que se había desvinculado por completo de la realidad y existía en un círculo cerrado de acciones habituales. No intentó cambiar la situación, no porque no pudiera, sino porque no lo consideraba necesario. Su conciencia parecía negarse a reconocer la realidad de lo sucedido, ignorando cualquier circunstancia externa. Expertos e investigadores señalaron en sus informes que tal comportamiento no puede explicarse por un simple shock o un trastorno emocional. Marina no mostraba las reacciones típicas de las personas en una situación similar. Por el contrario, su estado se caracterizaba por una total indiferencia emocional y un aislamiento de lo que estaba sucediendo. Para los agentes de policía, este se convirtió en el principal detalle alarmante que no podía dejarse sin un estudio más profundo. Así, fue esta etapa de la investigación la que se convirtió en un punto de inflexión. El comportamiento de la sospechosa, su frialdad emocional y su absoluto desapego hicieron que la investigación considerara la necesidad de una profunda evaluación psiquiátrica. Los investigadores ahora necesitaban entender qué motivos internos y qué estado psicológico llevaron a Marina a un comportamiento tan extraño, permitiéndole pasar una semana en la proximidad inmediata del lugar de la tragedia, sin tomar ninguna medida y sin mostrar emociones humanas. Cuando los investigadores abordaron el aspecto financiero de la investigación, la hipótesis de la pobreza era la más obvia. Una mujer que trabajaba como bibliotecaria a tiempo parcial, viviendo en un apartamento de alquiler en un viejo edificio Khrushchevka de Drohobych, para muchos, la situación parecía lógicamente explicable. La pobreza podría haber sido la causa de lo ocurrido. Por eso, los agentes decidieron primero verificar cuán grave era la situación económica de Marina Kostrova. La primera comprobación se realizó en la cocina. Los policías esperaban encontrar un refrigerador vacío y armarios llenos de basura y comida vieja e inservible. Sin embargo, la imagen era diferente. El refrigerador estaba bastante lleno. En los estantes había productos cárnicos, verduras frescas, leche, yogures, huevos. También había productos en mal estado, frutas secas, verduras ennegrecidas, trozos de pan cubiertos de moho. Los productos se compraban claramente con regularidad, pero la mayoría de ellos permanecían intactos, estropeándose gradualmente y contribuyendo a la insalubridad del apartamento. En la mesa de la cocina se encontraron envases de comida de cafés y restaurantes locales. Muchas cajas no estaban completamente vacías. Los recibos indicaban que la entrega de comida era frecuente,
y los últimos pedidos se habían hecho solo unos días antes de la llegada de la policía. Los investigadores inmediatamente dudaron de la hipótesis de la pobreza. Las compras regulares de productos y la entrega de comida preparada contradecían claramente la necesidad financiera. Para aclarar completamente la situación, se solicitaron los documentos bancarios de Marina de los últimos meses. El panorama financiero era a primera vista ambiguo. Los ingresos oficiales de Marina eran realmente bajos. El salario de una bibliotecaria a tiempo parcial en Drohobych era de aproximadamente 4.000 grivnas, lo que apenas cubría los gastos de las necesidades más básicas. Las prestaciones sociales que recibía como madre soltera también eran insignificantes, ascendiendo a solo unas 2.500 grivnas al mes. Juntos, esto no era suficiente ni para pagar el alquiler del apartamento, cuyo costo, según la investigación, era de unas 5.000 grivnas al mes. Solo esto ya significaba que la mujer debía tener fuentes de ingresos adicionales. Al examinar más a fondo los extractos bancarios, quedó claro de dónde provenía el dinero adicional. Los investigadores descubrieron transferencias mensuales regulares de la madre de Marina, que vivía por separado en otra ciudad. Estas sumas oscilaban entre 10.000 y 12.000 grivnas mensuales. Eran estas las que le permitían pagar el alquiler, los servicios públicos e Internet, además de hacer compras periódicas de alimentos, ropa y artículos para el hogar. Además, 3 meses antes de la tragedia, Marina había solicitado un pequeño crédito en línea de aproximadamente 20.000 grivnas. El dinero se gastó exclusivamente en sus necesidades personales: cosméticos, perfumes, ropa y pedidos regulares de comida a domicilio. En los extractos bancarios se registraban claramente estas compras, regulares y estables, sin ningún signo de ahorro. El descubrimiento más alarmante e importante para los investigadores fue lo que no estaba en los extractos. En los últimos 3 meses, no se había registrado ni una sola compra relacionada con el sustento de Sofía y Denis. No se compró ningún producto que normalmente se necesita para el cuidado de menores, ni comida especializada, ni ropa, ni medicamentos, ni artículos de higiene personal. La última compra de este tipo, según los extractos, se había realizado unos 4 meses antes de la tragedia. Fue a partir de ese momento cuando los niños, según los testimonios de los vecinos, dejaron de aparecer en la calle y su estado físico comenzó a deteriorarse rápidamente. Los investigadores, al cotejar los documentos financieros y los testimonios de los vecinos, se convencieron definitivamente de que el hambre de Sofía y Denis no era consecuencia de la pobreza. Marina no solo podía permitirse proporcionar a los niños los alimentos mínimos y el cuidado necesario, sino que también gastaba dinero regularmente en sí misma, ignorando demostrablemente sus necesidades. También se pudo explicar el estado del apartamento. Aunque los productos frescos aparecían regularmente en la casa, Marina apenas cocinaba e incluso no intentaba mantener un orden elemental. La mayoría de los productos quedaban sin abrir, se estropeaban rápidamente, se acumulaban y se pudrían, convirtiendo gradualmente el apartamento en un lugar insalubre. Así, la suciedad, el moho y los insectos no eran resultado de la falta de dinero, sino consecuencia de una absoluta indiferencia hacia su propio hogar y una total falta de cuidado de la vivienda. Ahora, la versión de la pobreza quedaba completamente descartada. Los trágicos sucesos fueron el resultado del comportamiento consciente de Marina Kostrova. La investigación se enfrentaba a una tarea completamente nueva: comprender las verdaderas causas, los motivos psicológicos y las circunstancias que la llevaron a dejar de cuidar a quienes estaban a su lado. Hacia esto se dirigió la siguiente etapa de la investigación. Después de que la versión sobre los problemas financieros fuera completamente descartada, el dictamen oficial de la autopsia médico-forense se convirtió en el elemento decisivo para la investigación.
Este documento debía confirmar o refutar definitivamente todas las sospechas que surgieron en los agentes durante el proceso de investigación. El dictamen de los forenses llegó a los pocos días. El documento estaba redactado en un lenguaje médico seco y formal. Sin embargo, detrás de los términos sin emociones se escondía una imagen clara y cruel de los acontecimientos. Según el informe médico, la causa principal de lo ocurrido fue la distrofia alimentaria, un grado extremo de agotamiento del organismo debido a la falta crónica de alimentos y agua. Los expertos subrayaron que no se encontraron rastros de violencia física, envenenamiento o consumo de ninguna droga. En la conclusión, se indica que tal agotamiento se desarrolla gradualmente y puede durar varias semanas o meses, lo que confirma la versión de una desatención prolongada y sistemática a las necesidades básicas de Sofía y Denis. Tras recibir el dictamen pericial, los investigadores volvieron a inspeccionar el apartamento, prestando especial atención al baño, donde se encontraron a Sofía y Denis. Una segunda inspección confirmó que la puerta del baño estaba equipada desde el exterior con un dispositivo de cierre simple pero resistente que impedía abrirla desde el interior. El espacio del baño era completamente inadecuado para la estancia prolongada de personas. Faltaban alimentos y agua. Solo se encontraron botellas de plástico vacías, sin usar desde hacía mucho tiempo. El baño no tenía ventana. La ventilación era prácticamente inexistente y las condiciones eran extremadamente duras para permanecer allí incluso por un corto periodo de tiempo. Durante un análisis adicional, los investigadores establecieron un hecho importante. Marina dejaba salir periódicamente a Sofía y Denis del baño, pero solo por breves periodos. En esos momentos les daba porciones mínimas de comida y agua, apenas suficientes para mantener sus funciones vitales. Esto les permitía sobrevivir durante mucho tiempo, agotándose gradualmente. Fueron las apariciones esporádicas de los niños en el patio y las breves visitas de los servicios sociales las que crearon una falsa impresión de una vida familiar normal, sin levantar sospechas particulares entre los demás. Los investigadores también descubrieron la razón por la que los niños dejaron de asistir al jardín de infancia. Varios meses antes de la tragedia, Marina presentó oficialmente una solicitud para darlos de baja, explicando que se debía a enfermedades frecuentes y su deseo de criarlos ella misma. En el jardín de infancia confirmaron que, antes de ser dados de baja, Sofía y Denis asistían a la institución de manera muy irregular, por lo que el cese repentino de sus visitas no levantó sospechas. Así, el análisis pericial confirmó definitivamente las conjeturas de la investigación. La tragedia fue el resultado de acciones conscientes y sistemáticas. El dictamen oficial de los médicos forenses descartó las versiones de accidente o enfermedad. A la investigación solo le quedaba desentrañar los verdaderos motivos psicológicos que llevaron a Marina a tal comportamiento que se convirtió en la causa de la tragedia. Una vez que los investigadores aclararon el mecanismo del crimen y descartaron la versión financiera, los abogados de Marina Kostrova presentaron una nueva estrategia de defensa. Su tesis principal era que la mujer no podía ser plenamente consciente de sus acciones porque supuestamente sufría una grave enfermedad mental. Con este argumento, los abogados explicaban su comportamiento extraño, casi insensible, a lo largo de toda la investigación. Esta versión obtuvo inmediatamente una amplia repercusión pública. El caso ya había trascendido los límites de la ciudad y atraía la atención de todo el país. La gente se involucró activamente en los debates. Muchos creían que una mujer mentalmente sana simplemente no era capaz de algo así, mientras que otros estaban convencidos de que era solo una forma conveniente de eludir la responsabilidad.
Las discusiones en los medios de comunicación y las redes sociales se volvieron tan acaloradas que los investigadores tuvieron que comentar oficialmente la necesidad de realizar una evaluación psiquiátrica. La investigación ordenó una evaluación psicológica y psiquiátrica completa, con una tarea clara: determinar si Marina podía evaluar adecuadamente las consecuencias de sus actos. De los resultados de esta evaluación dependía su futuro. Si los expertos la declaraban inimputable, la mujer sería enviada a tratamiento forzoso. Si se confirmaba su cordura, enfrentaría la máxima pena. El trabajo de los expertos llevó varias semanas. Durante este tiempo, los especialistas estudiaron a fondo la biografía de Marina. Interrogaron a sus colegas, vecinos y conocidos. Casi todos los que tuvieron contacto con ella la describieron como una persona reservada, pero completamente normal, que manejaba de manera estable los asuntos domésticos y laborales. Ninguno de los entrevistados había notado previamente signos de trastorno mental o comportamiento inusual en ella. Sin embargo, el comportamiento de Marina en todas las etapas de la investigación fue inusual. La mujer no mostraba miedo, ni preocupación, ni siquiera interés por su propio futuro. Respondía de manera clara y lógica a las preguntas de los investigadores y psiquiatras, y su discurso no contenía afirmaciones extrañas o frases inconexas. No obstante, su completo desapego emocional era tan pronunciado que planteaba muchas preguntas. Mientras tanto, la defensa seguía insistiendo en que la ausencia de signos externos de enfermedad no siempre indica su inexistencia. Los abogados citaban casos de la práctica en los que personas con graves enfermedades mentales podían llevar una vida normal durante mucho tiempo, y la crisis solo se manifestaba en circunstancias específicas. Estos argumentos intensificaron aún más el debate público en torno al caso y obligaron a los investigadores a reexaminar cuidadosamente cualquier detalle del pasado de la mujer. La espera de los resultados de la evaluación se convirtió en el momento más tenso de la investigación. La gente seguía cualquier mención del caso en las noticias y las redes sociales. Muchos esperaban que el resultado diera una respuesta clara sobre quién era realmente Marina. ¿Una persona que cometió un crimen consciente? ¿O una mujer que había perdido por completo el contacto con la realidad? Y aunque los resultados de la evaluación psicológica y psiquiátrica se conocieron más tarde, fue esta conclusión la que debía determinar finalmente tanto la decisión judicial como la percepción pública de lo sucedido. La investigación y el público ya entendían que el resultado de este estudio sería clave para comprender los motivos del comportamiento de la mujer que causó una tragedia tan sonada. Tras examinar la versión de un posible trastorno mental, los investigadores decidieron profundizar en el pasado de Marina Kostrova para comprender las verdaderas causas de sus acciones. La principal fuente de información fue su madre, la persona que mantenía un contacto constante con Marina y le enviaba dinero regularmente. Era ella quien podía revelar detalles importantes sobre la vida de su hija antes de mudarse a Drogovic en 2020. Durante la conversación, la madre contó que la relación con su hija nunca había sido cercana ni de confianza. Desde la adolescencia, Marina fue una persona reservada y evitaba la intimidad emocional incluso con sus parientes más cercanos. A pesar de todos los esfuerzos de la madre, nunca logró establecer un contacto profundo con su hija. Los investigadores también preguntaron quién era el padre de Sofía y Denis. La madre de Marina explicó que ambos niños tenían el mismo padre, un hombre considerablemente mayor que Marina y oficialmente casado, con quien ella tuvo una relación secreta y esporádica durante varios años. Al enterarse del segundo embarazo, él rompió por completo el contacto con Marina y se negó a seguir comunicándose. Desde entonces, ella evitaba cualquier conversación sobre el tema y nunca lo mencionaba,
ni siquiera en conversaciones con las personas más cercanas. Conocidos y antiguos vecinos de Marina también confirmaron que ella percibió la llegada de Sofía y Denis no como una alegría, sino como una obligación pesada y no deseada. La madre de Marina tuvo que encargarse ella misma del cuidado diario de los pequeños porque su hija no mostraba ningún interés en cuidarlos. Sus amigas contaron que Marina se quejaba repetidamente de la pérdida de su libertad personal y decía abiertamente que los niños limitaban sus oportunidades de vivir una vida plena. En aquel momento, tales comentarios eran interpretados por su entorno como el cansancio normal de una mujer joven y no se tomaban en serio. Los vecinos de su ciudad natal recordaron que se habían quejado varias veces de Marina a los servicios sociales. A menudo dejaba a Sofía y Denis solos y no se ocupaba de las tareas domésticas. Sin embargo, la intervención de su madre, que cada vez asumía la responsabilidad, permitía evitar consecuencias graves. La situación siempre terminaba con advertencias verbales, sin llegar a una mayor atención por parte de las autoridades. Más tarde, la investigación estableció que la mudanza a Drohobych no fue accidental ni espontánea. Marina eligió deliberadamente una ciudad donde nadie la conocía para liberarse finalmente del control de sus familiares y de la posible atención de los servicios sociales. Quería obtener por fin la libertad de la que tanto había hablado y deshacerse de lo que consideraba una carga insoportable. Estos detalles confirmaron plenamente la hipótesis de la investigación de que el comportamiento de Marina fue el resultado de una lucha interna de muchos años y de una creciente aversión a la situación en la que se encontraba. Ahora, a los investigadores solo les quedaba contrastar estos hechos con los resultados de la evaluación psicológica y psiquiátrica para comprender finalmente sus motivos y el grado de conciencia de lo que estaba sucediendo en el momento de cometer el crimen. Después de que los investigadores estudiaran el pasado de Marina y reunieran las pruebas necesarias, el 20 de septiembre de 2024 comenzó una etapa importante de la investigación: la confrontación de la sospechosa con los hechos irrefutables. En el interrogatorio se pretendía averiguar sus verdaderos motivos y el grado de conciencia de sus acciones. El interrogatorio tuvo lugar en una pequeña sala de la División de Investigación. El investigador presentó a Marina las impresiones de la facturación de su teléfono y las transacciones bancarias de junio a agosto de 2024. Señaló que durante la inspección del apartamento el 17 de agosto se encontraron productos frescos y otros en mal estado desde hacía tiempo, lo que confirmaba su capacidad para alimentarse regularmente. Al mismo tiempo, la investigación estableció que no se habían realizado compras de alimentos para Sofía y Denis por separado desde hacía varios meses. Marina escuchaba con calma, sin interrumpir. El investigador preguntó por qué durante todo el verano, incluido el principio de agosto, pedía comida solo para ella, dejando a Sofía y Denis sin una alimentación normal. Marina lo explicó por su falta de deseo de gastar recursos en nadie más. Según ella, las pequeñas porciones de comida que a veces les daba a Sofía y Denis eran más que suficientes. Luego, el investigador llamó la atención sobre los datos del teléfono móvil de las primeras semanas de agosto, que confirmaban que Marina pasaba mucho tiempo en Internet a diario, veía videos y hacía compras en línea, demostrando así la claridad de su conciencia y su capacidad para controlar sus acciones. A la pregunta de por qué no intentó cambiar la situación, estando literalmente al lado del baño donde estaban Sofía y Denis, Marina respondió que simplemente estaba demasiado cansada y no veía sentido en cuidar a nadie más que a sí misma. Explicó que después de mudarse a Drohobych en julio de 2020, sintió por primera vez una verdadera libertad que no estaba dispuesta a sacrificar. En la habitación se hizo un breve silencio. El investigador esperaba ver emociones o signos de arrepentimiento,
pero Marina permaneció tranquila e indiferente. Hacia el final del interrogatorio, quedó claro que Marina no tenía intención de negar sus acciones y creía sinceramente que estaban justificadas. Ahora, la investigación se enfrentaba a la siguiente tarea: obtener de ella una confesión completa y realizar una reconstrucción del crimen para aclarar por completo la imagen de lo sucedido. Durante casi un mes, del 21 de septiembre al 14 de octubre de 2024, los investigadores esperaron los resultados de la evaluación psicológica y psiquiátrica. De ella dependía la calificación de las acciones de Marina y la comprensión de los verdaderos motivos del crimen. La evaluación fue realizada por un grupo de psiquiatras y psicólogos independientes. Estudiaron minuciosamente los materiales del caso. Mantuvieron varias reuniones personales con Marina y realizaron diversas pruebas para detectar cualquier signo de trastornos mentales. El trabajo de los expertos se llevó a cabo de forma confidencial y fue seguido con gran atención por el público. El 15 de octubre, el investigador recibió el informe oficial. Los resultados fueron inequívocos y no dejaban lugar a dudas. Según la conclusión de los expertos, no se encontraron signos de enfermedades mentales o trastornos de la personalidad en la sospechosa. Los expertos concluyeron que Marina Kostrova estaba completamente en su sano juicio y era plenamente consciente de sus actos y sus consecuencias. El dictamen de los expertos se convirtió en la prueba más importante, confirmando definitivamente que las acciones de la mujer no fueron un accidente ni el resultado de una crisis mental. Se trataba de un crimen intencional, cometido en pleno uso de sus facultades mentales y con conocimiento de las consecuencias. El 17 de octubre, la investigación cambió oficialmente la calificación del caso. En lugar de la acusación anterior de abandono en situación de peligro, a Marina Kostrova se le presentó una nueva y mucho más grave acusación: homicidio intencional con especial crueldad. Ahora, los investigadores estaban seguros de que no se enfrentaban a un accidente o a una irresponsabilidad, sino a un crimen consciente, cruel y premeditado. El cambio de artículo causó una gran repercusión pública. La prensa siguió activamente cada paso de la investigación, prestando atención a los detalles del caso. Sin embargo, ahora los investigadores se enfrentaban a otra tarea importante: conseguir de Marina una confesión completa o, en caso de su negativa, presentar pruebas irrefutables para desenmascararla definitivamente. Y solo después de eso, la investigación podría pasar a la siguiente etapa: una reconstrucción detallada de los hechos. Después de que la acusación se agravara, los investigadores decidieron obtener una confesión final de Marina Kostrova. Para ese momento, ya tenían todas las pruebas que descartaban la versión de un accidente. Pero su propia explicación de la situación era importante para tener una imagen completa del crimen. En otro interrogatorio, que tuvo lugar el 19 de octubre, Marina contó sin emoción a los investigadores lo que planeaba hacer a continuación. Admitió que tenía la intención de deshacerse de los restos de Sofía y Denis, y planeaba explicar su ausencia a los vecinos y conocidos, diciendo que se habían ido a vivir con su abuela a otra ciudad. Según ella, ninguno de los vecinos se interesaba lo suficiente en sus asuntos familiares como para sospechar algo. Además, Marina explicó que planeaba irse ella misma poco después, encontrar un trabajo y empezar una nueva vida en otro lugar. Estaba convencida de que su historia sobre el envío de Sofía y Denis a casa de su madre sonaba bastante convincente y podría explicar fácilmente su desaparición por un largo periodo. Cuando los investigadores le preguntaron cómo pensaba explicar la ausencia de los niños a su propia madre, Marina respondió que planeaba cortar la comunicación bruscamente. Ya le había contado a su madre sobre sus dificultades y su cansancio de la vida, por lo que decidió que una ruptura repentina del contacto parecería lógica.
Marina esperaba que su madre pensara que se había ido en busca de una vida mejor y no empezara a hacer preguntas sobre Sofía y Denis de inmediato. Los investigadores destacaron la total ausencia de emoción durante su relato. Marina hablaba de su plan de manera uniforme y tranquila, subrayando que lo había pensado todo cuidadosamente de antemano y no había considerado la posibilidad de que el plan pudiera fallar. Cuando el interrogatorio llegó a la discusión de sus motivos, Marina confirmó de nuevo con calma los hechos ya conocidos. Explicó que simplemente quería libertad. No quería cuidar de nadie, no quería tener responsabilidades. Dijo que la llegada de Sofía y Denis fue un gran error suyo, que decidió corregir de esa manera. Según los investigadores, lo que más les alarmó fue la facilidad e indiferencia con la que la mujer hablaba de lo sucedido. No expresaba arrepentimiento ni culpa, solo constataba hechos que le parecían completamente normales y comprensibles. Después de esta confesión, quedó claro que a la investigación solo le quedaba registrar oficialmente sus palabras y proceder al siguiente paso, la reconstrucción de los hechos en el apartamento, para confirmar y consolidar definitivamente las pruebas de su crimen intencional. Tras la confesión, la investigación pasó a la fase final, la reconstrucción oficial de los hechos. Los criminalistas debían reconstruir día a día y hora a hora los últimos meses de vida de Sofía y Denis, para confirmar la versión de las acciones conscientes de Marina y eliminar cualquier duda ante el tribunal. El material para la reconstrucción fueron las confesiones de la propia Marina, los informes de la autopsia médico-forense, los registros telefónicos y la inspección inicial del apartamento. El punto de partida fue mayo de 2024, cuando, según Marina, comenzó a dejar a Sofía y Denis encerrados en el baño. En mayo y principios de junio, Marina los encerraba periódicamente en el baño durante varias horas mientras ella se ocupaba de las tareas domésticas o navegaba por Internet. Los residentes del edificio a veces oían sonidos ahogados, llantos, golpes en la puerta, súplicas en voz baja, pero no los asociaban con un peligro grave. Sin embargo, a mediados de junio, las quejas sobre los ruidos se hicieron más frecuentes. Los vecinos los consideraron alarmantes y se dirigieron a los servicios sociales para que inspeccionaran el apartamento. A finales de junio, la duración del encierro aumentó a un día completo. En julio, los periodos de aislamiento se volvieron aún más serios. Según la confesión de Marina, la duración llegó a ser de varios días seguidos. Los datos telefónicos mostraron que la mujer en ese tiempo usaba activamente Internet, hacía pedidos de comida y productos prácticamente sin salir de casa. Tras la queja recibida, los servicios sociales realizaron una inspección. Marina se preparó con antelación. Unas horas antes de la visita, sacó a Sofía y Denis del baño, los lavó, los cambió de ropa y los alimentó. Según ella, antes de la visita, les dio instrucciones estrictas a los niños para que se comportaran en silencio. Los psicólogos, al analizar la situación, concluyeron que los niños estaban demasiado agotados y asustados para protestar o tener mal aspecto, por lo que los inspectores no detectaron signos evidentes de amenaza y concluyeron la inspección sin intervenir. El episodio final comenzó el 10 de agosto de 2024. Fue entonces, según la confesión de Marina y las conclusiones de los expertos, cuando la puerta del baño se cerró con llave y no volvió a abrirse hasta la llegada de la policía el 17 de agosto. Durante este tiempo, Marina continuó con su vida habitual. Veía videos, pedía comida, usaba el teléfono, mientras que detrás de la puerta del baño no había ningún contacto con el exterior. El momento clave de la reconstrucción fue precisamente este simple gesto mecánico. El 10 de agosto, Marina se acercó a la puerta del baño, giró la llave y aseguró la cerradura, tras lo cual se dirigió a la cocina,
Tomó el teléfono y se puso a ver su feed de noticias y videos. Este hecho se convirtió en una prueba convincente de su conciencia y sangre fría. No intentó intervenir, incluso estando a solo unos pasos de lo que estaba sucediendo. Una vez finalizada la reconstrucción, la investigación registró todos los detalles, elaboró una cronología de los hechos y preparó los materiales para su remisión al tribunal. Pronto se presentaría la acusación y las pruebas que demostraban no solo una negligencia, sino una privación consciente y sistemática de ayuda a quienes estaban a su lado. La audiencia judicial tuvo lugar en enero de 2025. Para entonces, la investigación había concluido y el caso había alcanzado una gran resonancia pública. El día del juicio, la sala estaba abarrotada de periodistas y residentes locales, conmocionados por los detalles de esta historia. La acusada fue conducida bajo custodia. Desde el principio, la atención de los presentes se centró en ella. Permanecía de pie, tranquila, detrás de una mampara transparente, casi inmóvil y con la mirada perdida en el vacío. Su apariencia y comportamiento no delataban ni ansiedad ni arrepentimiento, sino más bien una total indiferencia. El juez comenzó a leer los materiales del caso, las conclusiones de los peritos forenses y los testimonios de los testigos. En la sala se instaló un tenso silencio. Los presentes escuchaban con atención y abatimiento, conscientes de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Los miembros del jurado estudiaban los documentos y escuchaban al juez sin mostrar emociones visibles, concentrados y atentos. Cuando llegó el momento de sus últimas palabras, la acusada se levantó y pronunció un discurso con calma, sin expresar ninguna emoción. Declaró que nunca había querido tener una familia y que la llegada de Sofía y Denis fue un error para ella, del que decidió liberarse. Solo quería vivir libremente y sin obligaciones innecesarias. En su voz no había emoción, solo una enumeración monótona de hechos. Tras su discurso, el juez anunció un receso para deliberar. Durante ese tiempo, Marina permaneció sentada tranquilamente en su cubículo, sin reaccionar a lo que sucedía y sin mostrar ninguna emoción sobre su futuro. Menos de una hora después, el juez regresó y leyó la sentencia. La acusada fue declarada culpable de todos los cargos. El tribunal destacó especialmente el carácter cruel y plenamente consciente de sus actos, y la condenó a la máxima pena posible, cadena perpetua. Escuchó el veredicto con la misma calma e indiferencia con la que había presenciado todo lo anterior. Tras la lectura de la sentencia, fue conducida en silencio y bajo custodia fuera de la sala del tribunal. El proceso judicial había concluido, dejando a la sociedad muchas preguntas difíciles y la necesidad de replantearse cómo una situación así pudo ser posible. Esta historia se convirtió en el punto de partida para una revisión del funcionamiento de todo el sistema de protección social. Después del juicio, comenzaron las investigaciones sobre los empleados que visitaron el apartamento de Marina en junio y julio de 2024. Se descubrió que durante las inspecciones no mostraron la debida diligencia e ignoraron las señales de alarma. A raíz del caso, se inició una reforma de los organismos de tutela. Se modificaron las instrucciones para los empleados, se reforzó el control y se creó una línea directa para denuncias y quejas urgentes de los ciudadanos. Los expertos, al analizar lo sucedido, señalaron como causa principal de la tragedia el estereotipo generalizado por el cual la gente se negaba a creer que una madre pudiera dañar intencionadamente a sus propios seres queridos. Este patrón impidió una reacción oportuna a las señales evidentes. Una investigación separada sobre las acciones de los inspectores de protección social continúa, y la identidad del padre biológico de Sofía y Denis sigue siendo desconocida, y no afectó el curso del caso.
La principal lección de esta tragedia reside en la necesidad de basarse en hechos y circunstancias reales, y no en expectativas comúnmente aceptadas y clichés sociales.